Me mandaron este videito a través de Telegram, me dijeron tenés que ver este video porque es una japonesa probando comida callejera en Paraguay. No es la primera vez que miramos a un asiático reaccionando a comida de Paraguay. Yo ya conozco a esta chica, esta amiga no habla tan claro el español, pero pues la verdad es que se le entiende perfectamente. Aún así no sé si a los paraguayos les vaya a entender cuando empiecen a hablar en guaraní. Va a estar bien entretenido seguramente. Si ustedes quieren ver el video original completito sin interrupciones, yo se los dejo en la descripción para que vayan a apoyar por supuesto al creador de contenido original. Si me quieren acompañar a esta reacción, pues vayan dejando su like, su comentario y vayamos viendo qué onda. Hola, ¿cómo están? Soy Nina japonesa y ahora probamos las comidas paraguayanas por mi primera vez en mi vida. Aquí estamos en el famoso mercado Cuarto. Probamos las comidas. Mira, aquí tienen muchos chorizos muy grandes. Creo que este es pollo, ¿cierto? Y otro chorizo. Este es como una tiendita de chorizo. Cada vez es muy popular chorizos aquí. Hola. Este es comida paraguayana. Ah, ¿cómo se llama esto? Butifarra. Butifarra, ok. ¿Cómo se llama esa? Chorizo sanjuanino. Ah, quiero probar algo muy típico de Paraguay. ¿Qué me recomienda usted? Y el asadito puede ser. Asadito, sí. Asadito, entonces quiero esta, por favor. ¿Cuánto vale esta? 10.000. 10.000. Vale, dame una, por favor. ¿Y hay algún fresco típico de Paraguay? Sí, la gaseosa puede ser gaseosa. Una de su recomendación, por favor. Gracias. Ah, a mí me gusta. Este es como una bar. Sí, una bar. Sí. Ah, eso viene con yuca esto. Sí. Ah, mira. Ella dice que ese lugar parece como una barra de esos lugares donde hay como un bar y le sirven en la barra. Pues creo que en Japón es algo muy común esas barras donde te sirven comida y todo. Pues ahí le dieron una yuca, le dieron un pedacito de asadito que le dicen, que es como una banderilla, un pincho con diferente comida. Ahora con lo de la gaseosa, no sé si es lo más tradicional. A menos que le den una pulp, ahí sí podría contar como algo tradicional, creo yo. Yo conozco yuca. Hace 2 años, cuando yo vine a Latinoamérica, no sabía que es yuca. Yuca es un tipo de papa, ¿cierto? ¿Sí? Probamos asadito. Ah, no, le dieron una Coca-Cola. Más chiquito. Ah, entonces chiquitito es asadito. Ay, qué bonito esto. Vale. Y voy a comer como así. Sí, puede ser así o con el cubierto. Ok, probamos asadito. Bueno, esa es la yuca, no el asadito. Muy delicioso. Última vez yo comí yuca era hace como medio año. Hace mucho tiempo, porque no había yuca en India, ni Bangladesh, ni Hawái, ni Japón. Bueno, no sé si en algún momento le aclararon que pues en Paraguay no se dice yuca, se dice mandioca. Pero yo creo que los paraguayos les entienden. O sea, si les dicen así como que yuca, supongo yo que la mayoría sí relaciona qué es. Porque al menos aquí yo voy y le digo en el mercado a una señora, mire, me da un trozo de mandioca, se me va a quedar viendo raro y probablemente se vaya a asustar porque no tiene ni idea qué es eso. Porque aquí nadie le dice mandioca a la yuca. Pero creo que en Paraguay manejan los dos. Hola. ¿Usted es paraguayano? Sí. Yo tengo una pregunta muy curiosa. ¿Por qué? ¿Usted de dónde? Soy de Japón. Ahorita ando grabando para mi canal de YouTube. Ah, bueno. Sí. Y yo estaba pensando, ¿por qué todo el mundo está tomando este mate y botella es muy grande? Este es el envase del tereré. La que tiene que tener. Ajá. Este es un envase de 2 litros. Ah. Ok. Bueno. ¿Y cómo hacen en dentro? Bueno, yo no tengo ahora el vaso Ajá. en el cual coloco una bombilla Ajá. y hago esto. Este no es el vaso, pero acá se pone la bombilla. Pero pensaba como hay mate en dentro. Claro. Entonces yo hago esto Esto después. es para comprar. Ahí. Pero tengo Ajá. una bombilla. Sí, pero ahorita no tiene. No tengo. Entonces, ¿qué tiene en dentro? Y ahora tengo solamente vaso. Vaso. Está usando como una bolsa entonces. Estoy usando, sí. Estoy llevando vaso dentro de mi envase Mira. de tereré. Entiendo. ¿Verdad? Entonces yo hago esto. Sí. Acá cargo el remedio.
abro, Ajá. por acá sale el agua. A ver, no quiero ser mala onda, pero creo que ninguno de los dos se está entendiendo. Perdón, es que esas cosas a mí me dan mucha risa cuando hay como muchos choques culturales donde, a ver, tanto el amigo paraguayo habla muy rápido y utiliza palabras que él cree que ella entiende. Por ejemplo, le dice, esto es para llevar tereré. Ella no sabe qué es tereré. Entonces, ella solo dice sí, pero pues no está entendiendo la verdad. Y también le dice, llevas una bombilla. No creo que ella sepa que a ese artefacto le digan bombilla. Pero bueno, es parte de la experiencia de vivir en otro país y de conocer otro lugar. Por cierto, ella estuvo en parte de Centroamérica. No sé si estuvo en Guatemala, no recuerdo bien, pero sé que estuvo en El Salvador, si no me equivoco, y en algunas otras partes de Latinoamérica. Agua, Ajá. va el vaso, Ajá. le saco la bombilla, yo succiono. Y le pongo remedio. ¿Sí? Muy interesante para mí que es tan grande, pero que argentino y uruguayano. grandes. Hay más grande que Es esto. más grande, hay de 3 litros para mí. Ah, Pero eso ya me va a ser muy complicado porque por el peso. pesa mucho. Claro, este de 2 todavía puedo llevar. Ajá. Muchas gracias por explicarme. Yo Bueno. estaba pensando, es muy grande. Bueno, ¿cómo se llama tu canal? Nina la japonesa, el tereré es una variante refrescante del mate tradicional, donde se utiliza hierba mate, pero se prepara con agua fría y jugos de frutas. La bebida es compartida. No, con jugo no, que ya la otra vez casi me insultan porque les dije que se hacía con jugo de naranja. No sé por qué en internet dice eso. Después de tantos videos, yo nunca me he topado a nadie que diga, ay, le voy a echar jugo a mi cuento de tereré. La verdad no sé si es algo normal, si es un insulto, ya ni lo sé. Para no arriesgarme, yo digo que es agua fría con bastante hielo, así muy frío, con los yuyos ahí en el pichelito, bueno, en la jarra. Y luego ya en el trastecito, en tu vasito, ya le echas el matecito y ya con la bombilla te lo vas tomando. Pero según tengo entendido yo, jugo no. En grupos, fomentando la interacción social. Quiero un montón de ketchup, por favor. Acá tengo la... Ah, Este es choclo, chimichurri ok. y papitas. Ok, quiero todo. Todo. Sí, gracias. Ah, eso muy similar cosa están en México también. Ah, ¿en serio? Sí, en México, Oxxo tiene estos choripanes. Entonces aquí comemos mi primera vez choripán. ¿Qué es diferencia? Es que tiene como sal. No es un choripán, es un pancho. Aunque está en una gasolinera, que aquí también existe esos, digamos, aquí les decimos los chucos de la Shell. No se llaman así, pero así los adoptamos nosotros. Digamos que para traducirlo para Paraguay sería los panchos de la Shell. Pero aquí le decimos los chucos. No son chucos, pero pues así le decimos nosotros. Y en lo personal tengo que admitir que esos hot dogs que venden en la gasolinera, específicamente en la Shell, también aquí hay una Texaco que también vende, son muy ricos. Y creo que por su precio te salvan de un almuerzo, por lo menos, así como si querés algo más comida rápida. Es un buen alimento. No sé qué tan saludable, pero llenador está. Eso sí, aquí no se le suele poner choclo. Aquí le decimos elote, no se le suele poner. Blanco que yo no he visto en otros países. Comía esto en Argentina también y como Argentina tiene papas acá y ahorita comemos. Montón de papas. Muy buena combinación. Japonés y el idioma de Paraguay, ¿cómo se llama? Guaraní es similar, me dijo. Similar, muy similar, Muy- fonéticamente. ¿Cómo sabes? Ya hablaste japonés. Ya habla japonés. Hablamos japonés, pero la gente que viene acá japonesa Sí. hablan de que el guaraní es mucho más fácil que hablar otro idioma. Ok, entonces vamos vamos a hacer una prueba. Yo hablo japonés. Ustedes hablan para él. Ok. Dañe guaraní. Es lo importante ya en de ¿Significa de? ¿Querés que hable guaraní? Te dejo. Sí. Sí. Guaraní, ¿cómo se llama? Baisha. ¿Cómo estás? Ah, en japonés, oyenki desu ka? Ajá. Muy diferente. Gracias. Aguille. Gracias. Arigato. Tiene casi la misma cantidad. Eso. Me siento Por eso. A ver, no se parecen.
Probablemente en el método de enseñanza y en la manera de estructurar las oraciones, o en la gramática, o en la ortografía, o en la pronunciación, para un japonés sea más fácil aprender guaraní. Pero no se parecen como tal las palabras, no es como que vayas y tenés que relacionar una palabra con la otra. Creo que no va tanto así, creo que va más por estructura de gramática y algo así. Migrante japonés que está acá en la colonia, Ajá. Guanao, habla muy bien guaraní, Ajá. mejor guaraní que español. ¿En serio? Mejor guaraní que español. Qué interesante. ¿Todo el mundo acá es bilingüe? Bilingüe. Ah, todo el La lengua mundo. materna es guaraní y la lengua que trajeron los españoles es el Ah, español. pero ¿cuál idioma usas más? ¿Ocupas más? Depende. Depende. Estamos acá en la ciudad hablando Ajá. español. Vale. Y si vamos para el interior, es Ajá. guaraní. Pero Ah. acá en la zona que es zona del mercado, Ajá. Habla la mucho mayoría habla guaraní. Ah, qué interesante. El idioma guaraní es una lengua indígena. Se nota que estos amigos han platicado con extranjeros que no hablan precisamente español, porque hablan un poquito más despacio, un poquito más claro, porque cuando una persona no está acostumbrada a convivir con personas del extranjero que hablan otro idioma, tienden a hablar como hablan toda la vida y suelen hablar muy rápido o quizás entre los dientes, que para otras personas que hablamos español pues les entendemos en la mayoría, pero para una persona como que venga, no sé, alguien a hablarme en portugués o en inglés y empieza a hablar rápido, no te va a entender ni un centavo. Pero si me hablas despacito, claro, tal vez te cache algo en inglés y tal vez te cache algo en portugués. No porque sepa hablar los idiomas, pero más o menos auditivamente reconozco qué es lo que estás diciendo. Si me hablas rápido no te entiendo ni en Paraguay ni en Dominicana, que ya he visto que los dos cuando hablan rápido no les entiendo nada. Hablada en Paraguay y partes de Argentina, Brasil y Bolivia. El guaraní es una lengua amerindia que ha influido significativamente en la cultura paraguaya. La gente se lo hablar acá. Oh, ¿qué es esto? Oh. ¿Qué es esto? Alacrán, Ah. al horno, ¿Esto es, asado a la olla. ¿Esto se vende o qué? No, para nuestra comida. Ah, no se vende. ¿Eh? ¿Esto qué comen para almuerzo? Eso se vende, no. Es asadito a la olla. Bueno, asadito no, asado. Ya vimos la otra vez un video donde estaban haciendo un asado a la olla en un señor que era muy experto en cocinar carnes. Almuerzo. ¿Qué tipo de carne es esto? De vaca. ¿Es de vaca? ¿Vaca paraguayano? Sí. Ah, tiene, mira. Papas y verduras. ¿Probana? Sí. Ah, sí. Gracias. ¡Ah! ¡Arranca! Muy suavecito, muy sabroso. Voy a probar esto también. Papas. Asado a la olla. Ah, se ya. Sí, lleva papa, locote, cebolla. No tiene consomé. ¿Consomé? No, No hay consomé. no. Ah, ok. Es muy rico. Gracias, chicos. ¿Qué es esto? Este es chiquitito. Zapallito. Ah, zapatito. Sí. ¿Y este es la fruta o...? La fruta se le hace un huequito para hacer Ajá. relleno. Y esto yo conozco. Sweet potato. Batata. Sí. Ah, Batata. Batata. Tiene Batata. Sí. O camote, algo así. Camote conozco. Acá se dice batata. Sí, es que imagínense, vos estás aprendiendo español, imagínate. Estás llegando, qué sé yo, digamos, a España o a México y te empiezan a enseñar ciertas cosas. Y uno dice, ah, bueno, ya manejo cierto nivel de español. Bueno, ya sé que esto es camote, ya sé que esto es elote, ya sé que estos son palomitas de maíz. De repente llegas a otro país, vamos a poner de ejemplo ahorita Paraguay. No, la yuca se llama mandioca, el camote se llama batata, las palomitas de maíz se llaman pororó, el maíz es choclo, y pues ahí todo tu español pues quedó debiendo. Y así en cada país de Latinoamérica. Vale. Y ando buscando alguna persona, déjame probar una mate paraguayano. Probando tereré. Gracias. ¿De qué país, Soy de Japón y soy una turista. Quiero conocer el Paraguay. Gracias. Bienvenida. Gracias. Voy a tomar así, ¿eh? Sí. Ok, gracias. Rico, te va a calmar la sed. Ah, mira. Este es una mate paraguayano.
¿Por qué no es caliente? Es fría. Sí, ese es frío. ¿Ah? Por el calor. Con el calor, Ah, entonces en Paraguay siempre fría. Sí. la mañana temprano mate, Ajá. caliente. Ok. Y después tarde ya frío por el calor. Ah, interesante. Ok, pues tomamos. Para refrescar el cuerpo. Bien frío. Tiene hielo en dentro. Sí, hielo. Ah, es muy delicioso. Una pregunta, ¿por qué tienen que meter tantos hojas? No, solamente Ese, hierba. hierba mate, la planta de hierba mate. Ah, Se hace, se Ajá. elabora y se toma. Es que siempre me da risa esa interacción cuando no se entienden y es bien difícil. A ver, yo he conocido muy pocas personas que no hablan español en mi vida, pero esa interacción cuando no te entienden a mí me da mucha risa. No es que sea mala onda, se los prometo, no es mala onda, solo que es algo como genuinamente donde se ven las barreras del idioma y de las culturas. Y es parte de la humanidad. Es algo que a mí me gusta ver, pero también me causa gracia. No me estoy riendo en mala onda, de verdad, porque después la gente cree que yo me estoy burlando de los demás. Y no, solo me da gracia ese choque, esa interacción un poquito atropellada, pero que intentan comunicarse. Es preciosamente gracioso. Es ah, refrescante. pero ¿por qué tantos? Porque en Japón tomamos té verde, pero no ocupamos tantas hojas. Y así. Normalmente así se hace. Siempre fue así. ¿Tiene menta? Y un poco. No, en Argentina no había menta, ni Uruguay no había menta. Ese se inventó. Tomé todo. Se inventó Ajá. durante la guerra. De verdad, ¿eh? Era para filtrar el agua sucia que se tomaba en la guerra. Ah, Y había remedio hierba mate. Sí. Y para filtrar ajá, se metía cañito ajá. y hoja machacada Ajá. y agua sucia para limpiar el agua. Ah. Pero en la guerra del Chaco. Ah, por esto tienen tantas hojas tal vez. Sí, ahora sí ya Sí. se elaboró y sigue Ajá. en cada lugar, en cada paraguayo toma tereré. Ah, es más como fresca porque tiene menta y tiene sabor muy fuerte y también fría. Sí. Sí, muchas gracias. Déjame probarlo A ustedes. ustedes. A ustedes. Gracias, se mate. El muchacho de rojo estaba así como de... Acabo de no entender nada. Una patita chiquitito. Ay, pobrecito. En este mercado yo he visto que hay muchas personas que están vendiendo muchos variantes tipos de jugos. Este es una jugo de Jugo de piña. piña. Este Jugo de es piña. natural. Es natural, sí. Usted hizo. Es mi señora. Ah, es muy rico, un poquito Es rico. demasiado rico. Demasiado rico. O sea, a mí me encantaría probar una cosa natural. Demasiado rico. Sí. Ah, usted, ok. Ah. Normalmente, ¿cuántas horas tarda para vender todo esto? Depende del calor. Depende del calor. Sí, cuando hace demasiado calor se vende más rápido. Ah, si es demasiado calor, entonces, ¿cuántas horas tarda? Media hora. Media hora. Media hora más tarde. Vale, vale. Vamos a probar. ¿Tu taxi? Taxi. Sí. ¿Tu taxi acá atrás? Acá, vamos. Es muy demasiado rico. Súper fresquita y eso entiendo que si es mucho calor se vende más rápido, ¿sí? Este jugo es muy perfecta porque es súper fría y dulce. A mí en lo personal me gustó el video. Me gustó porque era como una genuina interacción entre una persona que habla un poquito de español y entre un montón de personas que son bilingües, pero que sí cuesta un poquito a veces cuando hablan rápido y también cuando esta amiga habla su español con un poquito de mezcla japonesa. Para una persona que jamás ha interactuado con un japonés, es un poquito complicado también de entender. Pero bueno, estuvo entretenido, interesante, divertido. Es un primer vistazo también para una persona que nunca había ido a Paraguay. Y gracias a la persona también que me lo recomendó, que me gustó bastante el video. Por aquí está las redes sociales si me quieren apoyar. También en la descripción se las dejo. Ahí están los links directos. También si me quieren apoyar en mi nuevo Instagram, ahí estoy subiendo algunos clips, algunos pedacitos de estas reacciones. Si ustedes son muy consumidores de Reels y de Instagram, pues se los recomiendo. También se los dejo en la descripción. No se les olvide dejar su like, suscribirse si aún no están suscritos, dejar su comentario que con muchísimo gusto los leo. Si quieren aparecer en el final de los videos, ahí está el botoncito que dice unirse. Después de que le dan suscribirse, ahí aparece. Si ustedes me quieren apoyar, esta es otra manera. Gracias a todas las personas que llegaron hasta esta parte del video y nos vemos en un próximo. Cuídense, bye.